doctor Viñolo, doctor Vaca, en nombre del taller, reciba el taller de Derecho Administrativo Eduardo Laferrier de la Universidad de San Marcos, reciba una cordial bienvenida a nuestro conversatorio, en donde vamos a abordar sobre el tema relacionado a la prescripción y la suspensión de plazos, con especial referencia al reciente precedente administrativo del Tribunal de Servir y también con otras cuestiones sancionadoras. Bien, para hacer un poquito más ordenada esta presente ponencia, este presente conversatorio, hemos tratado de hacer un breve orden para que todos los participantes vayamos entendiendo más o menos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar primero sobre el precedente administrativo, sobre las cuestiones de prescripción, la prescripción como figura y también sobre la suspensión de plazos. Entonces, el orden es más o menos para orientarnos, a disposición de ustedes para iniciar, y antes de eso me gustaría dar una breve reseña de cada uno de los ponentes con los que vamos a participar hoy día. Bien, para hacer una breve reseña de ambos, vamos a mencionar que el doctor Víctor Vaca es abogado por la Universidad de Piura, es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, es ex miembro de la Comisión Descentralizada del Indecopi en Piura, es of counsel del Departamento de Derecho Administrativo en la Oficina de Lima del Estudio Garrigues y es vocal de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. A su vez, el doctor Orlando Viñolo Cueva es abogado por la Universidad de Piura, es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, en España, es socio de Viñolo y Reyes Arrece Abogados, miembro del Tribunal de Indecopi, específicamente en la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, y además es director del Anuario de la Función Pública. Finalmente, nos gustaría dar también un agradecimiento al Instituto de Derecho Administrativo León Duwit, quien es el que nos está apoyando para hacer posible ese tipo de videoconversatorios. Cuando ustedes gusten, doctores, pueden iniciar, el orden ya está establecido, así que les doy el uso de la palabra a ambos. Muchas gracias. Pues nada, en primer lugar, gracias a todos. Me pregunta alguien si es solo audio, yo entiendo que no, que deberían poder estar viendo el video, ¿no? Pero, a ver, en primer lugar agradecer a todos los que están aquí un sábado a la hora de almuerzo. Ventajas de que no puedan ir a jugar fulbito ni tampoco ir a comer un ceviche, que pues nada para nosotros, sino que los tenemos ahora disponibles. No necesariamente están cambiando por algo mejor. Además, agradecer a los organizadores por la invitación y la posibilidad de estar aquí. Y de cara a la presentación que hicieron de mí, pues más allá de mi condición de profesor de la Universidad de Piura, hace ya un montón de años, debo decir que yo fui profesor de San Marcos algún año, que recuerdo con especial ilusión, alegría, fue un muy buen año, que por desgracia, pues por distintas razones ya vinculadas sobre todo al tráfico limeño, fue difícil repetir, pero bueno, siempre es algo que me gusta mencionar. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, tanto por la facultad en sí misma como por los alumnos y los talleres y demás organizaciones que allí se han desarrollado. Pues de cara a los temas que han mencionado, yo si quieren, voy a empezar a hacer es dar algunas pinceladas sobre los temas que se han mencionado, sobre todos ellos. Seguramente luego Orlando podrá también dar su propia lectura de estos temas, que me parece no es tan distinta a la mía. Perdón un segundo. Sí, entonces me parece que no es, perdón un segundo, temas de domésticos, que no es tan distinta a la mía, me parece. Y finalmente, pues podremos entrar en una discusión, tanto entre nosotros como también más adelante con todos ustedes. A ver, lo primero, de cara a los asuntos que se han mencionado, es que la prescripción, cuando hablamos de la prescripción de la infracción, esencialmente, también podría aplicarse esto a la prescripción de la sanción. Pero de lo que vamos a hablar esencialmente es la prescripción de la infracción, no es una figura estrictamente procesal o procedimental. Cuando hablamos de los plazos de prescripción, no estamos hablando de plazos procedimentales, sino estamos hablando de normas materiales.
Esto es algo que motivó muchísimo debate en su momento. Lo más que se ha llegado a decir recientemente es que son plazos que tienen ambas naturalezas, ¿no? Que no solamente es material, sino también es procedimental, pero no se niega su condición de plazo material, de norma material más bien, más que de plazo material, de norma material aquella que regula los plazos de prescripción. Justamente esto es lo que justifica que si hubiera una variación en las reglas o las normas sobre la prescripción, se tenga que aplicar esta variación como norma favorable, incluso retroactivamente, es decir, a eventos realizados con anterioridad. Entonces, esta sería la primera regla para tomar en cuenta de cara a marcar los puntos de partida, las bases de lo que yo más adelante voy a indicar. En segundo lugar, creo que también es importante resaltar que lo que ha establecido nuestra legislación, yo creo que lo ha establecido de una manera muy mejorable, es una suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de procedimientos administrativos. Seguramente alguno de ustedes me lo ha escuchado decir ya porque veo algún nombre conocido de alguna ocasión anterior. Lo que nuestra norma suspendió no fue en estricto el procedimiento, sino el cómputo de los plazos del procedimiento, y luego, a través del 029, suspendió también el cómputo de los plazos para el inicio del procedimiento. Pero en ambos casos estamos hablando del cómputo de plazos vinculados a actuaciones procedimentales, es decir, el cómputo del plazo, la suspensión del cómputo de los plazos en un procedimiento en marcha, no la suspensión en sí misma del procedimiento, sino el conteo de los plazos en ese procedimiento, primero orientado a ciertos procedimientos con silencio negativo o positivo y aquellos que se tramitaban ante las entidades rectoras de los sistemas administrativos. Y luego ya se extendió esto a todos los procedimientos administrativos no incluidos en la primera suspensión, con un periodo de una semana en el medio. Entre la primera norma y la segunda norma hubo una semana. Y esta segunda norma es la que extiende a todos los procedimientos, incluso a el cómputo de los plazos para el inicio de los procedimientos. Pero me gustaría resaltar que esta norma alude al cómputo de los plazos, o sea, habla de plazos, es una norma que tiene un enfoque claramente procedimental más no material. ¿Qué sucede cuando mezclamos ambas afirmaciones? Es decir, tenemos que las normas que regulan la prescripción no son únicamente materiales, no procedimentales, sino materiales, y lo que se ha suspendido en nuestro ordenamiento jurídico es el cómputo de los plazos, es decir, ha habido una suspensión aplicable únicamente a aspectos adjetivos procedimentales. Lo que creo yo que sucede es que no habría habido una suspensión de la prescripción, del cómputo de la prescripción, porque esta es norma material y si queríamos hacerlo, tendría que haber habido una norma que expresamente así lo establezca. No bastaría una suspensión puramente genérica del cómputo de plazos, sino que sería necesario que haya una suspensión, una declaración específica de suspensión del plazo de prescripción también, porque esta es norma material. No estaríamos, por tanto, hablando, o no tendríamos que fijarnos únicamente a efectos de llenar el vacío de esta regulación en las normas que regulan el cómputo de plazos administrativos, sino que sería bueno echarle una mirada a ver qué pasa en lo que es más parecido al derecho administrativo sancionador, que es el derecho penal. Y allí vamos a encontrar realidades diferentes según cuál sea el país del que estemos hablando. Por ejemplo, si es que nos fijamos en lo que ha sucedido en derecho español, y me parece muy importante para plantear el tema, después evidentemente lo vamos a discutir, la norma española que suspendió los plazos tenía un artículo específico sobre suspensión de plazos procesales, otro artículo sobre suspensión de plazos administrativos, y se entendió que esto no era suficiente para que se suspendan las acciones y derechos, y por eso se estableció en una norma adicional
que quedaban suspendido el cómputo de todos los plazos de prescripción y de caducidad para las acciones y los derechos. Es decir, hubo una norma específica que, más allá de la pura suspensión procesal, que es a lo más que habríamos llegado nosotros, dijo, suspéndase además los plazos de ejercicio de las acciones y derechos. Sin embargo, cuando uno lee, y debo decir que tampoco es que yo sea penalista, ni mucho menos, ni que conozca la jurisprudencia y doctrina española a detalle, pero cuando uno lee algunas cosas que se han escrito en redes en los últimos meses, porque esto ya en España esto es historia pasada, ¿no? Porque la suspensión ya se levantó, justamente lo que normalmente se decía o se defendía es que esta suspensión, incluso pese a que la norma aludía a la suspensión del plazo de prescripción y caducidad de acciones y derechos, no alcanzaba la prescripción del delito. Por dos razones. Una formal, porque se establecía que no hubiera bastado un real decreto ley, que es lo que se hizo, pero bueno, eso en Perú no sería un argumento. Y después, otra razón de fondo, porque se entendía que estas normas suspendían únicamente aspectos procesales, más no materiales. Incluso la norma que suspendía el cómputo de plazo para las acciones y derechos no decía nada sobre la prescripción de la infracción, o el delito en este caso, que ni es ni una acción ni es un derecho, sino que se refiere al plazo que tiene la administración para el ejercicio de una potestad. En consecuencia, si es que estamos ante un caso en donde hay o sea, no hay una norma específica que regule la prescripción del delito, leamos la prescripción de la infracción, no bastaría una norma que aluda a la prescripción, la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de acciones y derechos, porque no estamos ni ante una acción ni ante un derecho, sino que estamos ante el ejercicio de una potestad por parte del poder público en general, ya sea en la vía penal, fiscal y juez, en la vía administrativa, la administración pública. En consecuencia, digamos que una posición que se ha encontrado y que ha encontrado defendible y que a mí me parece esencialmente correcta, que se ha dado en otros ordenamientos jurídicos es, oye, estas normas, incluso más detalladas que la nuestra, de ninguna manera han suspendido el cómputo del plazo de prescripción durante la epidemia o durante la imposibilidad de accionar, porque ni era la norma adecuada ni se dijo expresamente. Sin embargo, en derecho peruano, y nuevamente mirando temas penales, siempre me fastidia que cuando hablo de sancionador, pues me pongo cuasi penalista, papel que le corresponde en la universidad a otros profesores, y ni por asomo quiero yo decir que sepa de derecho penal, ni mucho menos. Pero sí, cuando uno ve algunas cosas que se han publicado nuevamente en redes, en derecho peruano, sobre la posibilidad de la suspensión de la prescripción de los delitos, encuentra, sin embargo, que hay una posición distinta. ¿Por qué? Porque hubo alguna sentencia de la Corte Suprema Peruana que entendió que se suspendía el cómputo del plazo de prescripción de los delitos durante una huelga judicial, entendiendo que como en ese caso no se podía ejercer la acción penal porque estaba en huelga, se suspendía el cómputo del plazo de prescripción sin base legal alguna. Eso lo dijo la Corte Suprema porque le pareció que tenía que ser. Y lo más divertido de todo esto es que quienes defienden esta posición dicen que es por la tutela judicial efectiva, porque el justiciable tiene derecho a una sentencia. Él tiene derecho a que lo dejen investigar, me parece, ¿no? Pero bueno, entonces, si es que aplicásemos este criterio que está detrás de la sentencia penal a la que aludo, que dado que era imposible que se ejerza la acción penal porque estaba el Poder Judicial en huelga, si aplicásemos un criterio similar a lo que ha venido sucediendo ahora debido al COVID-19, a la COVID-19, a la enfermedad del COVID-19, del coronavirus, SARS-CoV-2, una cosa por el estilo. Si es que aplicásemos el mismo criterio, tendríamos que entender que, por lo menos en penal, habría estado suspendida la prescripción del delito y, en consecuencia, si vamos a aplicar una regla similar tanto en lo penal como en lo administrativo, tendríamos que entender que también se había suspendido la prescripción de las infracciones. Yo debo decir que no estoy de acuerdo con esta posición, no estoy de acuerdo con esta afirmación que para mí
insisto, sin ser experto en la materia, ni mucho menos en derecho penal, no tiene cobertura legal, que dedujo la Corte Suprema, y que en realidad termina afectando al justiciable, aquel que se ve implicado en una investigación durante un tiempo excesivo, mucho más allá de lo que correspondería. Sin embargo, claro, quiero plantear las dos opciones. Si me preguntan a mí qué es lo que tendría que pasar, dado que no hay una norma específica que haya establecido la suspensión de los cómputos del plazo de prescripción durante esto de la epidemia, estos plazos no se entenderían suspendidos, ni mucho menos. Podría haber habido una norma que lo estableciera y ahí discutiríamos, pero la norma que tenemos no es suficiente porque alude solo a aspectos procedimentales, no a aspectos materiales. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta este precedente penal porque podría llevar a entender que aplicando la misma regla en derecho administrativo sí que estaría suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conclusión con la que yo no concuerdo. Sin embargo, y también mientras preparaba esta charla, pues veía algunas opiniones, no de abogados, que finalmente los abogados pues tenemos distintas visiones de las cosas, tampoco de profesores, porque pues somos académicos y generalmente lo que hacemos es poner de manifiesto aquello que hemos creído, hemos estudiado, sino de gremios o de los que se podrían ver afectados por el cómputo no del plazo de prescripción. Y veía, por ejemplo, que la Sociedad Nacional de Industrias afirmó en algún comunicado a sus afiliados que sepan que se ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, también de las infracciones. No sé si por algún análisis más detallado o no, pero se asumió que, sobre todo a partir del 029, a partir del 026 yo creo que sí no hay ninguna justificación posible desde el punto de vista normativo. Se asumió que era imposible que era imposible que continuara el cómputo de los plazos de prescripción. Y con esto llegamos a este pronunciamiento de Servir, en donde se ha afirmado pues, que dado que en la práctica era imposible que se pudiera realizar pues, imputaciones, que es lo que según nuestra norma suspende el cómputo del plazo de prescripción, este ya había sido suspendido de facto por la pandemia, por las limitaciones a la circulación que se habían producido desde el 044 y por tanto estábamos ante un escenario de suspensión del cómputo de los plazos de prescripción. Yo debo decir, si ustedes han seguido mi intervención anterior, que no estoy de acuerdo con este análisis, ¿no? Para mí no hay una norma que sirva como sustento para la prescripción para la suspensión, perdón, de los plazos de prescripción. Y como en algún otro lugar ya he comentado, seguro alguien me dirá, pero es que estás perjudicando a la administración, estás permitiendo que gente que ha cometido infracciones salga libre si fuéramos penalistas, o no sea sancionada, no sea castigada por la infracción que ha cometido. Y ante eso, mi respuesta generalmente es que la regla general de prescripción en nuestro país es que la infracción prescriba a los 4 años. Claro, hay casos especiales donde puede ser 1, 2 o X años, pero bueno, si no han podido sancionar o por lo menos iniciar en 4 años el procedimiento, ya no es culpa de la pandemia que el infractor quede libre, sino será culpa de quien no imputó a tiempo. Dicho eso, supongo que yo ya termino, le cedo la palabra a Orlando. Aquí hay una regla diferente que sí podríamos discutir cuando ya se inició el procedimiento, es decir, cuando ya se produjo la primera imputación de cargos, con lo cual ya se ha suspendido el cómputo de la prescripción y nuestra norma dice que si es que el procedimiento se ha visto suspendido por causa no imputada del administrado, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción. Ya yo creo que ese sí no se ha reanudado, porque ahí sí estamos ante un escenario en donde ese plazo de 30 días o el plazo X que tenía la administración para poder seguir adelante con el procedimiento sí que está suspendido. Entonces, lo que no estamos teniendo son reanudaciones del cómputo del plazo de prescripción, porque a eso sí que lo afecta la pandemia, ¿no? Porque son plazos internos en el procedimiento en donde la administración tendría que haber hecho algo en un plazo de X días y si no lo hizo, pues se reanuda, pero es que no lo hizo porque ese plazo que tenía para hacerlo sí que está suspendido. Y es un poco el panorama general que yo quería contar de todos los temas que nos mencionaron y claro, como les dije, no sé si difiere mucho lo que yo creo con lo que cree Orlando.
En todo caso, pues será muy interesante escucharlo y seguramente discutir con él si es que diferimos en algo, con todos ustedes si tienen algún comentario que hacer. Sí. Gracias, Víctor. Bueno, no estamos muy lejos de lo que creo yo, ¿no? Creo que hemos hablado varias veces en la interna y también en la facultad sobre la necesidad de poder revalorizar algunos conceptos sobre la prescripción. Y creo que hay algún tipo de mitología que está surgiendo en el país a partir del ordenamiento sanitario de la emergencia, sobre, por ejemplo, que la administración pública no trabaja, que ha sido uno de los grandes fundamentos de cómo ha evolucionado lo que dijo al inicio Servir hasta llegar a este precedente del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Y quiero adelantar que la administración pública peruana sí ha trabajado. O sea, eso es algo que el propio Servir puede dar fe. La producción de un precedente en medio de la emergencia demuestra que está trabajando. Entonces, el gran argumento que ha servido para poder justificar materialmente, no jurídicamente, la prescripción y el tratamiento que se ha dado a las conductas no procesadas, no imputadas, mediante un pliego de cargos, es que la administración pública no ha elaborado ni ha hecho ningún tipo de actividad jurídica ni material durante esta pandemia y en la cuarentena y el confinamiento social. Situación que creo yo tiene que ser descartada de plano como argumento material, ¿no? Porque la suspensión de plazos tiene que ver básicamente con una medida de temporalidad, pero no con una medida de actividades de la administración que se han continuado haciendo en lo que podía hacer, en lo que podía realizarse, un montón de actuaciones que merecen ser rescatadas. Pero yo quería entrar, para que se pueda entender, no sé si me puedes permitir compartir la pantalla, Tania, por favor, para poder mostrar cómo, ya, sí, cómo ha evolucionado el tratamiento de la prescripción disciplinaria de este supuesto en particular, o sea, de las conductas no procesadas hasta llegar a este precedente, porque me parece necesario para poder asumir las cosas. Incluso discutiendo los conceptos que plantearon en los informes de Servir, que como ustedes entenderán, hay algunos que merecen ser tratados, ¿no? El primer informe que trató un elemento que fue complejo surgió el 30. Lo que decía era, ha habido una evolución desde el 2016 hasta el 2020 sobre la prescripción. Evolución que merece ser revisada para llegar hasta el presente, porque ya Víctor ha planteado los marcos conceptuales generales. Yo he descartado la mitología sobre la no actividad administrativa. Eso hay que ya descartarlo de plano. Imagino lo que tiene que hacer la administración pública es sincerar en qué trabajaba. Eso es algo que creo que tenemos que empezar a reclamar como ciudadanos y pedirle a la administración pública qué ha avanzado en los expedientes correspondientes. Creo yo que eso es un tema que los interesados van a poder hacer en cada uno de sus procedimientos, pero también la administración pública tiene que mostrar los números de cuántos funcionarios han trabajado, qué procedimientos han evaluado y qué fases exactas de lo que se pueda decir han estado revisando durante la época de confinamiento. Bueno, creo que ahora sí puedo compartir la pantalla. Decía, una de las primeras cuestiones que surge, porque el Servir, como autoridad del Servicio Civil que revisa temas de prescripción disciplinaria, tiene dos órganos administrativos que han tratado los asuntos sobre esta figura material. El primer órgano administrativo que lleva adelante aplicaciones sobre la prescripción disciplinaria es el órgano de políticas y de dirección técnica normativa del Servir, que emitió el año pasado un informe sobre la prescripción disciplinaria respecto a la anulación de actos administrativos disciplinarios hasta el pliego de cargos. Ahí hizo un tratamiento que a mi modo de ver tiene dos errores que creo yo que merecen ser revisados para poder entender la evolución. Uno de ellos es el concepto que se tiene en el Servir sobre lo que es la prescripción. Y habla básicamente y acá creo que está, un segundo para mostrarles exactamente el concepto. Me parece que es este, sí. Habla de una especie de garantía temporal respecto a la imposibilidad de la potestad, porque ya no puede, la potestad ya declinó, hablan de una especie de declinatoria de competencia, que está a lo largo de estos informes. Este es uno de ellos, el más importante a mi modo de ver, pero no habla exactamente de la garantía temporal respecto a la responsabilidad de la persona. O sea, creo que en derecho administrativo sancionador y disciplinario está claro que la prescripción impacta sobre la responsabilidad porque la potestad continúa en manos de la administración pública para ser ejercitada cuando le corresponda.
no es que afecte la potestad en sí misma, afecta las posibilidades de imputación de responsabilidades sancionadoras sobre los administrados. Y ese es uno de los grandes problemas para poder entender. Pero además las conclusiones a las que llega este informe respecto a la declaración de la nulidad de actos es entender de que se puede reanudar el cómputo de los plazos de prescripción luego que se ha anulado un acto para poder continuar con el plazo largo de la disciplina, que son 3 años. Como si no hubiese existido las posibilidades de un cómputo general y continuo, cosa que se entiende respecto a la prescripción larga de conductas no procesadas, porque entiéndase que cuando se anula el inicio de un disciplinario contra alguien por mandato del órgano superior, que es el Tribunal de Responsabilidades, el Tribunal de Servicio Civil, lo que está existiendo es que la persona queda con la conducta inerme, es como si no se hubiese procesado, y los plazos han continuado corriendo. O sea, más allá de lo que se quiera decir, la suspensión por el inicio del PAC ya no existe, y evidentemente todo lo que se ha tomado el tiempo de procesar respecto a esta tramitación adjetiva que ha sido anulada, pues no se puede contabilizar como si no existiese y como si hubiese habido un efecto de interrupción que tampoco existe en nuestro ordenamiento, ¿no? Esta conclusión extraña aparece en este numeral 3.3 y creo yo que parte por el no entendimiento tanto del concepto de prescripción como noción general de derecho sancionador, y en segundo lugar, cómo funcionan las actuaciones anulatorias respecto al pliego de cargos y cómo se despliega generalmente las prescripciones de conductas no procesadas. Esto luego aparece nuevamente en un segundo informe del Servir, que es este, que apareció el 16 de abril del año 2020 y que no ha tenido tanta difusión, pero que creo yo que tiene que ser necesario ser conocido, porque ya trata de los dos elementos que Víctor adelantó, tanto de la suspensión de los plazos como de la aplicación de la prescripción de las conductas no procesadas directamente. Y claro, vuelve a reconocer el concepto errado de considerar que la prescripción afecta y ataca directamente a la potestad antes que a la responsabilidad como un elemento importante. Y introduce la idea de acción administrativa, que es un concepto totalmente anómalo, fuera de todo contexto, ¿no? Porque está mezclando la prescripción que aparece sobre todo en el orden privado, de derecho privado, que está más ligada a situaciones de esfera personal, situaciones subjetivas, ¿no? Pero luego añade este informe los elementos propios referidos a los medios materiales y actividades que no habían sido instauradas por la administración pública, ¿no? Es una especie de inacción no querida, una situación adversa, y que se trata finalmente de una causa no imputable a la administración, y lo reconoce en este numeral 2.15, para llegar finalmente a la conclusión que es estas dos reglas generales que instauró este informe del órgano de políticas del Servir. Se considera suspendido todo, incluyendo la propia prescripción disciplinaria general para imputar responsabilidades de conductas que no hayan sido procesadas entre los plazos señalados por los decretos de urgencia que suspendieron. Evidentemente lo que ha pasado ahí es una entremezcla de nociones entre suspensiones, los decretos de urgencia que han tenido estas distorsiones de 5 días o una semana, digamos, que planteó Víctor, y evidentemente las posibilidades reales de cómo aplicar la prescripción. Porque lo que se ha creado con estas conclusiones es una nueva regla de cómputo de plazos. Y eso hay que decirlo claramente. Esta situación lo que inició fue una nueva regla de cómputo que no ha sido establecida por norma, ha sido establecida por informe administrativo. Y claro, utilizando todos los componentes que existía, lo que llevó luego fue a que el propio Tribunal del Servir, y eso pasó tiempo después, voy a cerrar estas pestañas, el propio Tribunal del Servir estableciera el precedente que está bajo comentario ahora, que es este precedente, ¿sí?, de mayo del 2020, donde ya introducen todas las figuras que previamente se habían tratado en el órgano de políticas. El Tribunal de Servicio Civil es claro que tiene una jerarquía superior en temas de función pública, es además el órgano que intenta unificar los criterios respecto a las situaciones diversas de la disciplina, porque tiene competencia en esa materia desde el año 2014, pero además también plantea los desarrollos y desagregados sobre las figuras. Y no es la primera vez que trata en un precedente asuntos sobre prescripción, porque ya el año 2016 había tratado en este precedente, que es el
el 0, no lo tengo acá, mano, perdón, se me ha mezclado ahí, pero es el año 2016 ya estableció algún elemento importante sobre asuntos de prescripción general de conductas no procesadas y en procesamiento respecto a funcionarios y ex servidores civiles, estableciendo algo general que era lo siguiente: los 3 años que señala la ley de servicio civil se computa de una manera continua e determinada hasta desde el momento en que se conoce la conducta o la conducta fue hecha. Cualquiera de los dos supuestos son los que se valoran para un cómputo general sin posibilidad de suspensiones. El año, a continuación, que señala la propia ley, solo se valora a partir del pliego de cargos notificado. Pero claro, ¿dónde enlazan el plazo general con el año? En el momento en que el primero se agote como plazo continuo. Si en medio del procesamiento el primero se agota, la prescripción general ya no se puede seguir procesando a la persona porque evidentemente la responsabilidad está prescrita. Y eso es claramente lo que dijo el tribunal en el año 2016. Ese fue el primer tratamiento que hizo sobre la prescripción. Y luego, este segundo del 2020, que ya ingresa con las fuentes del ordenamiento de la emergencia, lo que intenta decir es la suspensión de plazos respecto a estas dos fórmulas planteadas por los decretos de urgencia, supone que la administración pública no trabajó, lo mismo que dijo el informe de Servir inicial, que había señalado antes, y al no haber trabajado no hay posibilidad de imputar o achacar a la administración pública que procesa la posibilidad de poder imputar cargos porque no lo pudo hacer, dado que el decreto de urgencia señala que es imposible iniciar procedimientos administrativos. Claro, la regla señala que es imposible iniciar, pero eso está señalado de manera genérica. Cuando ingresas y discriminas los supuestos relacionados a derecho sancionador, ya ingresas en un mundo que tiene otros principios, y eso es lo que no ha tratado el Tribunal de Servicio Civil, ni tampoco el informe del órgano de políticas. Cuando ingresas a ese mundo, ingresas a un principio que tiene un desarrollo muy importante en Perú, incluso jurisprudencial, que es el principio de retroactividad, ultraactividad benigna. Y en esos casos no se podría incluir reglas nuevas de cómputo, ni siquiera por norma, que afecten el desarrollo de un plazo que ya ha empezado a discurrir. ¿Por qué? Porque podrías generar una regla adversa al posiblemente imputado, una regla contraria. Y ahí también, desde el derecho penal, ha habido algún reflejo, quizás Víctor, luego, si me da tiempo, cuando Víctor participe, encuentre ese acuerdo plenario, que discutió este asunto sobre la prescripción penal de conductas no procesadas, que señaló claramente y asumió el tema de la retroactividad o ultraactividad benigna, que era imposible crear reglas nuevas de cómputo respecto a situaciones que no hayan sido procesadas, porque se cambiaría y se afectaría la seguridad jurídica y evidentemente la posibilidad de poder obtener una justicia material punitiva, en este caso, adecuada y equilibrada. Lo mismo podría pasar acá. Por precedente y previo informe administrativo, se estaría cambiando las reglas de cómputo sin que exista una ley de soporte, y lo que es peor, así existiera, se podría afectar un principio de derecho sancionador que es fundamental para poder establecer reglas con seguridad jurídica respecto a los procesamientos. Entonces, quiero llamar la atención de eso porque me parece que es un tema fundamental para poder entender todo el contexto de fuentes y también todo el marco en el cual se ha envuelto este final precedente del Servir. Se trata de un precedente que surge de una evolución anómala, a mi modo de ver, de una evolución que no se condice con los marcos generales del procedimiento del derecho sancionador. Y peor aún, se está acercando mucho a lo que hizo en algún momento el Tribunal Superior de Responsabilidades de la Contraloría, que intentó llamar la atención, jalar cosas en favor de la administración pública que procesa y ejercita potestades disciplinarias para evitar que ésta caiga en algunos elementos de no persecución de conductas, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es dar una respuesta equilibrada. No tienes que darle favorecimientos a la administración pública respecto a situaciones que son un obstáculo general y que tienen otra forma de ser procesada jurídicamente a través de principios como el de retroactividad o ultraactividad benigna, y sin revisar siquiera también lo que puede haber reflejado el derecho penal sobre estos asuntos que ya han sido revisados en algún momento por la Corte Suprema, en distancia a lo que también Víctor había planteado respecto a esa jurisprudencia de la paralización de este poder público, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se llega es, acá hay un problema de un precedente acto administrativo que está creando una regla extraña, que está utilizando el uso de una fuente inferior como el precedente para imponerse por sobre la ley
y para imponer finalmente algún elemento que puede generar lesividad sobre la seguridad jurídica de todas las personas que pueden estar inmersas en este sector, que no son pocas personas, por cierto. Sí, bueno, gracias Orlando. Yo solo, a ver, no voy a entrar a discutir los informes de Servir porque debo decir que yo no soy, a diferencia del profesor Viñolo, pues un gran experto en temas de responsabilidad disciplinaria y de responsabilidad funcionarial. Sí que he visto las resoluciones de Servir y estas discutibles decisiones sobre el cómputo de los plazos de prescripción. También Contraloría tuvo algunas decisiones sobre la materia que son interesantes y seguramente dan pie a muchísimo debate. Yo solo quería comentar de lo que has dicho dos cositas. La primera es que yo sí que creo que la prescripción de la infracción, más allá de que la potestad sancionadora como tal no desaparece, pues sí que afecta a la potestad que tiene la administración para perseguir los hechos infractores. O sea, lo que sucede cuando transcurre el plazo de prescripción que hubiera sido establecido por alguna norma, no es que el responsable se convierta en inocente si hubiera sido responsable, sino que el responsable ya no puede ser perseguido porque la acción entre comillas, porque no es una acción, es la potestad que tiene la administración, ya no se puede ejercer más. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual corresponde que se aprecie de oficio si es que han transcurrido o no los plazos de prescripción, porque lo primero que tiene que hacer la administración es valorar su propia competencia. De tal manera que si hubiera transcurrido el plazo de prescripción, ya no sería competente y por tanto no tendría sentido que o inicie el procedimiento, castigue o incluso que cobre, porque yo creo que esta regla también es aplicable a la prescripción de la sanción, pese a que la norma no lo dice expresamente. Aquí sí hubo un cambio, la prescripción de la infracción expresamente se dijo que tenía que ser apreciada de oficio, pero respecto de la prescripción de la sanción, la norma tiene una redacción muy similar a la que tenía antes respecto de la prescripción de la infracción. Pero si ya con esa redacción anterior muchos decíamos que tenía que ser apreciada de oficio, yo creo que la regla es la misma respecto de la prescripción de la sanción. Pero bueno, entonces sí creo que tiene influencia respecto de la posibilidad que tiene la administración de ejercer una potestad respecto de una persona en particular. Y el segundo aspecto que a mí sí me gustaría comentar, es que ahí no sé si he entendido bien la posición de Orlando, si he entendido bien Orlando, es que, a ver, para mí sí es verdad que la administración no podía suspender el cómputo de la prescripción o interrumpirlo, si fuera el caso, durante este periodo. No porque no trabaje. O sea, yo creo que las administraciones públicas, salvo algún periodo de shock inicial, han estado trabajando más aún desde que se habilitó la posibilidad del trabajo remoto. Una cosa es que hubiera ciertas actividades que se han considerado que como eran de interés nacional, vinculadas al servicio de la emergencia, pues se han seguido desarrollando de una manera incluso presencial, pero otras actividades se han venido desarrollando de manera remota. Lo contrario es asumir que los funcionarios han estado mano sobre mano durante casi 3 meses. Yo creo que eso es incorrecto, ¿no? Todo el mundo sabe que los funcionarios han estado trabajando más allá de que hayan estado o no hayan estado en las oficinas físicamente. En algunos casos, cuando había expedientes electrónicos, pues ha seguido tramitándose el expediente, ha seguido incluso resolviéndose casos. Yo creo que, como alguna otra vez me he comentado, en la medida que no se perjudica al administrado con esto, esto es perfectamente defendible. Esta posibilidad de que la administración haya seguido actuando pese a la suspensión del cómputo de los plazos, no la suspensión del procedimiento, que es esta distinción que planteaba inicialmente. Pero más allá de que yo estoy de acuerdo en que los funcionarios han seguido trabajando, al menos un porcentaje muy importante de ellos, lo que es verdad es que era imposible notificar la imputación, salvo en aquellos casos en los cuales hubiera habido expediente electrónico o la posibilidad de que se notifique a un correo electrónico, casos muy excepcionales en realidad.
Incluso, por ejemplo, me parece que en el Tribunal de Contrataciones, en donde todo el procedimiento es electrónico, la imputación te llega a tu casa, a tu dirección física. Eh, pues bien, lo que sí es verdad es que como lo que suspende el cómputo de la prescripción en nuestro país es la notificación de la imputación de cargos, y la notificación era imposible porque no había quien notifique, o porque las notificaciones sí que no estaban de ninguna manera incluidas dentro de estas excepciones a la libertad de, o a la limitación de la circulación, la administración no podía imputar. Y de ahí que tenga pues una lógica material lo que ha dicho Servir. Lógica material es decir, oye, mira, es que como era imposible, pues yo qué quieres que haga, si es que no puedo hacerlo, así que como no puedo hacerlo, entiéndase que ha estado suspendido el cómputo de la prescripción. Claro, yo reconozco esta situación material y reconozco la lógica material, la práctica de esta afirmación. Sin embargo, mi crítica es que no le veo base legal, porque la base normativa que tenemos es insuficiente. Y lo que no podemos hacer es que, debido a una situación fáctica sin una base normativa expresa, terminemos perjudicando a aquellos que van a ser sancionados cuando el plazo de prescripción de su infracción ya hubiera vencido. O sea, vamos, si una ley hubiera dicho, pues acaso suspendas el cómputo de plazo de prescripción de las infracciones, pues podríamos discutir si eso no es inconstitucional. Yo en principio creo que no lo sería, pero tampoco le da demasiadas vueltas. Mi tema es que no la veo, no la he encontrado. A lo mejor alguno de ustedes la conoce y a mí se me ha escapado, ¿no? Pero entonces, claro, fácticamente reconozco la posición de Servir y otras entidades. Y por eso mismo entiendo, como les comentaba, que incluso el Poder Judicial en algún precedente penal dijo, oye, como es imposible, pues suspendas el plazo de la prescripción. O sea, esta primacía de la realidad, por utilizar esta expresión tan querida de los laboralistas, se ha trasladado también al ámbito sancionador, ¿no? Como en la realidad es imposible, pues hagamos como que se ha suspendido el plazo y por tanto se ha alargado la prescripción. Bueno, ¿y cuál es la ley que lo dice? Ese es un problema. Pero bueno, eso es lo que quería comentar de lo que dijiste antes, solamente. Sí, yo exactamente he dicho eso, es un argumento material, pero que es un argumento material débil, porque no sé si te acuerdas, en medio de la epidemia y después de la segunda suspensión por decreto, muchas entidades emitieron un comunicado señalando la mesa de partes virtual, con lo cual abre un espacio para preguntar si no se informatizó todas las relaciones entre administrado y administración pública, y si algún disciplinado ha podido entregar información propia respecto a sus procedimientos. Y además, por un caso mediático reciente, y eso es por un tema profesional que te lo puedo adelantar, ya han iniciado disciplinario a algunas personas que están metidas en un tema del Ministerio de Cultura. O sea, que sí hay trabajos disciplinarios. Entonces, lo que yo creo que para poder ya cerrar este asunto y liquidar y dejar en manos de la seguridad jurídica lo que corresponda, es la administración pública tiene que declarar claramente ante los administrados peruanos qué trabajos ha hecho durante la epidemia, qué procedimientos se han activado en situaciones favorables al administrado, cuánta comunicación ha habido entre administrado y administración pública, y finalmente señalar unos números generales. Y a cada interesado poderles entregar claramente cuál ha sido el desarrollo que ha habido respecto a las situaciones propias. Porque creo yo que esto va a clarificar los elementos que se han trabajado durante casi 3 meses y lo que pueda venir también, porque acuérdate que no sabemos lo que pueda pasar después del 30 de junio. Y además hay un tema adicional que tiene que ver con los cortes temporales. Lo que ha planteado el presidente no está adaptado a lo que pueda surgir luego. El presidente va a tener que actualizarse después del levantamiento de la quinta ampliación de la emergencia con confinamiento. O sea, ese tema va a obligar a un nuevo presidente del Servir. Y quizás eso sea el mal ejemplo de no esperar todo el desarrollo y el desenvolvimiento de la epidemia. ¿Por qué? Porque estás actuando por situaciones parciales y eso genera más inseguridad jurídica. Entonces creo yo que no ha sido un presidente muy feliz, que digamos. Tampoco es un elemento que haya estudiado y revaluado todas las fuentes penales, que me parece muy necesarias en estos casos. Y como te digo, si hay una sentencia que tú señalas, que es la casación penal que hablaba sobre la obstaculización por temas de huelga judicial, también hay del otro lado
prescripciones penales que hablan respecto a la imposibilidad de haber imputado cargos en un momento determinado y que señalan claramente la retroactividad benigna como un argumento esencial para entender que no se puede señalar vía jurisprudencial unas nuevas reglas de cómputo. ¿Por qué? Porque prima finalmente una interpretación en favor de la persona, que es algo que creo yo no ha ingresado en la ecuación del análisis de esto. O sea, nadie ha planteado esta situación y deberíamos, creo yo, empezar a revisar estas dos fuentes para contrastar y poder llegar a una posición final. Porque creo que esto se va a terminar resolviendo, aunque no, espero que no haya tanta litigiosidad, en el Poder Judicial. O sea, las personas que están involucradas en medio de estos tramos temporales van a terminar llevando este precedente y las reglas planteadas en los informes Servir al Poder Judicial y la Corte Suprema será la que tenga que plantear una solución final sobre estos asuntos, como ya lo ha hecho en otros asuntos de prescripción disciplinaria, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes son los que generan los problemas extras a un precedente que no debió salir. Pero llamo la atención de un tema adicional que quizás tú también lo podamos discutir, ¿no? No sé si te parece que los precedentes no pueden surgir de manera espontánea. Los precedentes administrativos tienen que surgir de recursos continuos donde se discuta un objeto homogéneo y donde se tenga que plantear una solución que tenga que asumirse para el futuro. Lo que no puede pasar es estos precedentes de situación coyuntural que empezaron, a mi modo de ver, con el anterior Tribunal Superior de Responsabilidades de la Contraloría y que surgían básicamente por el incentivo de un informe administrativo interno, sin que haya siquiera una discusión. Hubo un precedente de la Contraloría muy polémico que pasó el año 2013 sobre el non bis in idem, que surgió de un informe de la Secretaría Técnica de ese tribunal y se asumió como una regla sin que se haya discutido siquiera un recurso administrativo. Entonces, esto va contra la Ley de Procedimiento Administrativo General también, en términos formales, porque la ley habla de una ratio decidendi, la necesidad de poder homogenizar criterios para poder decidir en el futuro una regla que pueda ser aplicable en vía administrativa a todos los supuestos similares. Creo yo que en este precedente se ha roto eso y tiene algunas situaciones de afectación respecto al principio de legalidad. No sé si tú crees lo mismo. Sí, no, justamente la definición de precedente es una resolución que se toma en función de un caso en particular que puede ser extendido a otros casos. De allí tienes la distinción adicional entre el precedente vinculante y el precedente a secas, ¿no? El precedente a secas no vincula por sí mismo, vincularía por el principio de igualdad, mientras que el precedente vinculante, que requiere también ser dictado en función de un caso en particular, vincula porque la propia norma establece que podría tener efectos sobre el mismo órgano, salvo que lo cambie, y sobre todo los que estén por debajo, ¿no? Entonces, cuando se va a dictar un precedente, el precedente tiene que estar vinculado a un caso en particular. Y es más, en la jurisprudencia constitucional, lo que ha dicho el tribunal es que los precedentes tienen que ser aplicables al caso que se resuelve, ha ido un poco más allá. O sea, no solamente el precedente se dicta en la respuesta a un caso, sino que el precedente tiene que ser aplicable al caso. Eso se discutió muchísimo justamente en el caso del control difuso, porque el precedente, después de que se aclaró, ya no era aplicable al caso, porque ya era un tema municipal y ya no era aplicable, y después cuando el Tribunal Constitucional cambió el precedente, también lo hizo en un caso en donde no era aplicable la nueva regla a lo que se discutía. Pero, o sea, sí es cierto que no tiene demasiado sentido que los tribunales se reúnan y saquen un precedente. Otra cosa es el acuerdo plenario, que el acuerdo plenario sí puede ser sobre una materia no vinculada a un caso concreto, en donde lo que dicen es, nos hemos puesto todos de acuerdo, hemos reunido y la interpretación que vamos a darle a esta norma es esta. Pero eso no es un precedente vinculante, es un acuerdo plenario, pese a que en la práctica las consecuencias pueden ser muy similares. Viendo algunas de las preguntas que han llegado, a mí me gustaría aclarar sí una cosa respecto al alcance del 044. O sea, el 044 no suspendió el trabajo. El 044 lo que estableció fue una serie de limitaciones a la circulación debido al estado de emergencia. O sea, lo que el 044 dijo es, señores, ustedes no pueden circular. Nadie puede salir a la calle, hay un estado de cuarentena, aislamiento social obligatorio,
y únicamente se garantizan ciertos servicios que requieren circulación, que requieren presencia en la calle, presencia física en la calle. Entonces, no hubo una suspensión general de actividades ni para el sector público y yo entiendo que tampoco para el sector privado. Por eso mismo, ahora mismo no recuerdo el número de urgencia que se dictó poco tiempo después, se habilitó al trabajo remoto y se incluyó dentro del trabajo remoto también a las administraciones, entendiéndose que esto podía alcanzar incluso aquellas administraciones que no estaban materialmente trabajando porque no estaban dentro de los servicios esenciales, ¿no? Y por eso algunos tribunales, como el Tribunal de Servir justamente, siguieron resolviendo decenas de casos durante este periodo, aprovechando que como ellos tienen expediente electrónico, no había un impedimento para poder seguir trabajando desde sus domicilios. Entonces, esto es importante porque no hubo una suspensión general del trabajo, no es que ya no se puede trabajar porque estamos todos en la epidemia. Y efectivamente, como por ahí alguno de ustedes ponía, feliz sábado que prescribe el domingo, ¿no? Pues sí, esto va a terminar pronto. Yo, si quieren, volviendo o entrando a alguna de las preguntas que hacían, y sobre todo una que está vinculada a algo que yo afirmé antes, no he querido decir que no se pueda suspender la prescripción por ley, he dicho que tendría que ser por ley, y si ya hubiera una ley, podríamos ponernos a discutir si eso no es constitucional, lo que sería otro debate. A mí, de bote pronto, no me parece que sea inconstitucional, ¿no? Pues algo que aún no he pensado, porque no existe esa ley. Si existiera, en principio, creo que podría serlo. Mi preocupación tendría que ver esencialmente con la retroactividad benigna. Por eso digo que tengo que darle más vueltas, porque en qué medida esa ley no sería una aplicación desfavorable de una norma que no estaba vigente cuando yo cometí la infracción. Por eso digo que no es un tema tan fácil. O sea, yo digo, si dicen, bueno, ya, encajaría, pero tendría que pensarlo más porque probablemente iría en contra de la retroactividad benigna. Es decir, oye, cuando yo cometí la infracción era 4 años. No era 4 años suspendibles si es que hay emergencia, porque ninguna norma habilitaba esa suspensión de 4 años en caso de un estado de emergencia. Distinto sería el caso de cuando yo cometo una infracción, ya existía la norma que permitía la suspensión en caso de un estado de emergencia. Entonces, es posible que si esta norma con rango de ley dijera suspéndase la prescripción, como sería norma material más desfavorable respecto del cómputo de la prescripción, incluso así resulte inconstitucional, que también es algo que han alegado los penalistas en España cuando discutían si hubiera sido posible que mediante este Real Decreto Ley se suspendiera el cómputo de la prescripción. Decían, oye, sería inconstitucional porque estaría establecida una norma más desfavorable que aquella que existía al momento en que yo cometí la infracción. O sea, lo he planteado como un tema a debatir. O sea, de primera vista sería, oye, sí, es la norma idónea para que se suspenda el cómputo de la prescripción, pero con un análisis un poco más fino, podríamos discutir la constitucionalidad de esta medida, en tanto sería una norma posterior más desfavorable, asumiendo que el plazo de prescripción es norma material. No he llegado hasta el final de todos los comentarios, pero solo vi que alguno de ustedes preguntaba, además lo saludo porque veo que es Alfredo Ayarriestra, sobre la caducidad. Pues la caducidad sí es procedimental. Ahí sí estaríamos dentro de la aplicación, no del 0.26, sino del 0.29. Pero eso quiere decir que entre el 0.26 y el 0.29 los plazos de caducidad siguieron corriendo, porque recién se suspendieron a partir del 0.29, no con el 0.26. Y veo que algunos de ustedes van a ver los procedimientos lineales. Debe ser alguien que ha salido del otro webinar donde estaban, creo que estaba Tommy y Hugo hablando del trilateral sancionador o cosas de esas, que son estos inventos que han existido en nuestro país. No sé cómo es el procedimiento metido no lineal, ¿no? Pero está el trilateral y luego está el lineal, que también sería el sancionador, creo yo. Pero bueno, me preguntan si es que alcanza al procedimiento lineal. Pues la norma alcanza el 0.29 a todos los procedimientos que no sean el 0.26 y el 0.26 los procedimientos con
silencio negativo y silencio positivo, ¿no? Entonces, si yo he pedido una licencia de habilitación urbana y de edificación, tendría la posibilidad, estaría suspendido ese procedimiento, ¿no? No sé si es que ha habido nueva norma procedimental. Dice, si estoy sujeto a normas procedimentales anteriores, donde me exigen un requisito que no se exige en la nueva norma procedimental, siendo esta última más beneficiosa, se aplica retroactividad benigna. En el fondo no es un tema de retroactividad benigna, sino sería un tema de aplicación inmediata de norma procedimental, ¿no? O sea, si yo estoy en el procedimiento y ese requisito que era exigible en el procedimiento ya no es exigible más, vamos, podría intentar alegar que me apliquen la norma vigente cuando tienen que resolver. O sea, pero, o sea, si ya me hubieran resuelto diciéndome que no, no podría decir, oye, díganme que sí porque la nueva norma dice que no requiero el requisito, ¿no? Si aún no han resuelto y esa norma se aplica a ese procedimiento, habría que verlo. Habría que ver qué es lo que dice esa norma respecto de en qué casos aplica, ¿no? Porque hay toda una discusión sobre la aplicación o no de la norma procedimental en el tiempo. Como ustedes saben, ahí la regla es la eficacia inmediata, pero también es cierto que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que habla del derecho al procedimiento predeterminado, de tal manera que tendría que aplicarse la que estaba vigente al principio, en caso sea más favorable, ¿no? Si fuera más desfavorable, todo el mundo va a pedir que la apliquen la siguiente. Pero sí, o sea, yo creo que la norma ha alcanzado a todos los procedimientos, también a los trilaterales, por cierto, a partir del 029, no a partir del 026. Y los trilaterales, sí, por el silencio, ¿no? Podrían sacarla por la regla de silencio, como que están sometidos a silencio negativo. Pero si es que, vamos, ha cambiado la norma en el camino y me están exigiendo requisitos diferentes o más favorables, pues podría solicitar que se me aplique esa norma, ¿no? Siempre y cuando no se haya resuelto todavía. ¿Sí? Pero bueno, no sé, veo que siguen llegando preguntas, con lo cual te cedo a ti, Orlando, la palabra, las leo, ¿no? Porque si no, Sí. ya me quedé así. Al final las podemos responder, ¿no? Al menos para hacer, Tania Sí, nos pueda pasar. sí, yo estoy haciendo un listado de las preguntas y bueno, como ustedes deseen, si ustedes desean responderlas ahorita mismo o al final. Voy a meter un concepto final y luego si quieres respondemos porque para poder ordenar todo y dar por cerrado el seminario, ¿no? No sé si te parece así, Tania. Sí, me parece perfecto, ya yo tengo listadas todas las preguntas. No sé qué piensas, ¿ya? Pero la prescripción entraña un efecto congelamiento. No sé si te parece esta noción. Es decir, cuando tú cometes la conducta, sea esta perseguida o no, tú te riges a un efecto de congelar el tiempo que tiene la administración pública para poder procesarte, para poder imputarte cargos y para poder ejecutar la sanción correspondiente bajo las reglas legales que existían en el momento que cometiste la conducta. Ese efecto congelamiento no va a cambiar, así se incluye una nueva ley, se incluye una nueva regla jurisprudencial. Ni siquiera estoy hablando de incluir una nueva regla mediante la vía administrativa, que es el precedente, porque evidentemente los efectos de un acto administrativo son muy inferiores y solo generan estabilidad en tanto puedan ser considerados dentro de los marcos de la ley. Entonces, ese efecto congelamiento, creo yo, es lo que no se está tratando bien en los informes de Cervilla en el precedente. De tratar de entender de que con lo que empezaste se tiene que terminar. No, la pandemia, la epidemia no puede ser una excusa o un pretexto para poder incluir nuevas fórmulas de tratamiento sobre el tiempo. Y eso es algo que solamente lo podría hacer con mucha polémica el legislador, y eso llevaría a la discusión que Víctor ha planteado en sus anteriores intervenciones, ¿no? A hablar si esa ley nueva puede cambiar las reglas y destruir este efecto de congelamiento que tiene sobre el tiempo en contra de un posiblemente imputado o un posiblemente procesado, ¿no? Entonces, creo yo que este ingrediente es el que no se ha tratado y que viene, como dije en mi intervención pasada, en las evoluciones que ha tenido el informe de Servir y los precedentes del propio tribunal. Porque el año 2016 simplemente hizo una interpretación respecto a dos reglas generales que aparecen en la ley del servicio civil y no dijo nada más, cuando debió introducir esa idea clara de que el tiempo discurre y no podemos hacer nada en el derecho.
Y eso es algo que quizás no entienden algunas personas. No se pueden crear ni reglas a favor ni en contra de la administración pública a través de actos administrativos respecto a ese efecto de congelamiento, porque el tiempo es una fuerza muy superior al propio derecho. Y es una fuerza que prácticamente hace imposible incluso que el propio legislador la pueda alterar con todas las posibilidades que tiene respecto a los principios sancionadores, particularmente el de retroactividad benigna, ¿no? Entonces, creo yo que acá lo que está cometiéndose es un exceso de parte del poder público, ¿no? Un exceso que tiene que ser autocontrolado, y si no se quieren asumir desde la fiscalización propia, pues tendrá que ser los jueces del contencioso los que tengan que llevar adelante las revisiones sobre estas cuestiones para poder de una buena vez ordenar las situaciones del tiempo en medio de la epidemia. Porque estamos hablando acá no de situaciones favorables, estamos hablando de potestad punitiva que tiene sus propias fórmulas y por eso la necesidad también de discriminar las cosas. No se puede hacer interpretaciones respecto a los decretos supremos, perdón, a los decretos de urgencia que suspendieron plazos, como si fuera el tratamiento de cualquier cuestión favorable al administrado. Estás hablando acá de un supuesto completamente ajeno a las situaciones de obtención de títulos habilitantes o situaciones de impulso del procedimiento para poder realizar situaciones de favorecimiento al administrado. Estás acá en los campos del sancionador, y en los campos del sancionador tiene sus propios principios. Por eso, en alguna intervención de algún seminario pasado, hablaba de la obligatoriedad de discriminar supuestos, ¿no? Y creo yo que asumiendo el efecto congelamiento, la discriminación de supuestos, puede darte como resultado alguna solución mucho más justa, ¿no? Mucho más acercada a la seguridad jurídica, que es lo que finalmente se tiene que proteger a través de un correcto tratamiento de la prescripción. Bien, muchas gracias, doctores Orlando Viñolo y doctor Víctor Vaca. Han habido varias preguntas también a través de Facebook, las voy a pasar a leer y bueno, para que ya sean respondidas. Bien, una de las preguntas es si es que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo debería pronunciarse sobre la suspensión de plazos con referencia al reciente precedente administrativo. Tendría que pronunciar el Poder Judicial. O sea, ni el Legislativo ni el Ejecutivo pintan nada ahí, porque si se pronuncia el Ejecutivo estaría vulnerando la autonomía del Tribunal de Servir y el Legislativo solamente se pronuncia mediante leyes, con lo cual tendría que haber una ley que regule la materia y que evidentemente nos llevaría a toda la discusión sobre la retroactividad benigna que hemos explicado hace un ratito, ¿no? Entonces, vamos, al que tiene que acabar llegando a esta discusión, lo malo es que va a acabar pronunciándose dentro de muchos años, es al Poder Judicial. Entonces, más que el Ejecutivo, más que el Legislativo, creo que es el Poder Judicial. Y específicamente, yo al Ejecutivo lo que le pediría es que pues se pronuncie sobre aquellos temas en los cuales tiene claramente competencia, ¿no? Y que lo haga no mediante comunicados, sino mediante resoluciones, decretos supremos, lo que sea. Pero sí, o sea, no creo que sea una materia en la cual debe haber un pronunciamiento de alguna de estas dos entidades. Si me perdonas, solamente quería llamar la atención sobre lo que decía alguno en los comentarios sobre mis preguntas, que sí que hay autoridades que están asumiendo que la suspensión fue desde el día 16. Sí, claro, porque si el argumento del Tribunal de Servir es un argumento aplicable no al momento en el cual se dictó el 026, sino a partir del cual ya fue imposible que se lleven a cabo las actividades, ¿no? O sea, ni siquiera estaría vinculada a la suspensión del cómputo del plazo de prescripción al 026, sino que ya se habría producido desde la imposibilidad material. Claro que esto es algo que el profesor Ramón Guapaya había sostenido a favor del administrado, no en su contra. Yo creo que con razón en un artículo que publicó en la web, ¿no? O sea, porque no es un día hábil en la medida que no está abierta la oficina de la administración. Pero eso es de cara a favorecer al administrado, no al cómputo de los plazos de prescripción que no se computan en días. Pero bueno, esa es un poco no sé si quieres agregar algo. No creo que pienses distinto, Orlando, de que sí debe pronunciarse el Ejecutivo y el Legislativo. No, ¿cómo van a pronunciarse, no? Y además se pronuncian mucho, o sea, hablan todo el tiempo. El Ejecutivo
no sé, vamos 500 y pico de normas, ya se han pronunciado mucho. El legislativo otro tanto en este poco tiempo. Acá necesitamos el control jurídico. Realmente lo que necesitamos son jueces. Y los jueces del contencioso, madre mía, lo que les toca a partir de ahora, porque no solamente van a tener que resolver todo lo que se ha suspendido a partir de julio, como ha señalado las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sino toda esta litigiosidad que se está creando a partir de todas estas distorsiones y cuestiones propias del ordenamiento de la emergencia y todos los actos administrativos a la luz de lo primero, ¿no? Entonces, espero que el judicial haga su trabajo, pero ¿cuánto tiempo pasará para resolver esto, ¿no? O sea, yo creo que el servir debería tomar cartas en el asunto y poder replantearse la situación. Siempre es bueno saber que puede haber cometido alguien un error y se puede replantear el precedente, ¿no? Yo creo que no hay que generar más litigiosidad de la que ya existe, ¿no? Bien, mire, bueno, también hay una pregunta que va dirigida específicamente para el doctor Vaca, y es la siguiente. A ver, doctor Víctor Vaca, ¿se podría aplicar la causal de suspensión prevista en el artículo 1994, inciso 8 del Código Civil? Yo creo que la respuesta está en la pregunta, ¿no? ¿De qué norma? Del Código Civil. Y aquí estamos hablando de prescripción de infracciones. Sí. Si yo tuviera que mirar a algún lado, miraría el Código Penal. O sea, no es la prescripción de acciones civiles, que además funciona de otra manera, ¿no? O sea, no... La prescripción civil tiene que ser alegada a pedido de parte, la prescripción de infracciones es de oficio, o sea, en ambos casos estamos ante las consecuencias del paso del tiempo respecto de determinadas situaciones jurídicas, ¿no? Pero no me fijaría esencialmente en el Código Civil. Sí es cierto que el Código Civil establece que cuando se suspende el cómputo de la prescripción, y podríamos intentar cogernos allí. Yo no he visto que el Tribunal de Servir haya aludido al Código Civil en estas discusiones que les he comentado que se han dado en otros ordenamientos jurídicos. Tampoco he visto la alusión al Código Civil. Y quizás la respuesta está en esto que les contaba que se había planteado en Derecho Español sobre la distinción entre los plazos procesales, los plazos para acciones y derechos, ejercicio de acciones y derechos, cuyos plazos de prescripción estaban suspendidos y decían, oye, por si acaso ahí no entra la prescripción de los delitos, porque no estamos hablando ni de la prescripción de una acción ni de la prescripción de un derecho. Y de esa manera, pues no sería aplicable esa regla civil, porque estaríamos ante un fenómeno diferente, ¿no? Pero vamos, en principio diría que no. Pero claro, como un argumento se podría sostener, porque ahí por lo menos tendrías alguna base normativa para lo que yo no compartiría, pero tienes de dónde cogerte, ¿no? Lo que a mí sí me parece peligroso es que a partir de la situación fáctica extraigamos consecuencias jurídicas. Prefiero que haya una norma, aunque sea esta, que podamos utilizar como sustento. Ya si usan esa norma podemos discutir si es un sustento suficiente o no. Para mí no lo es, pero bueno, pero por lo menos hay alguna, ¿no? Pero sin embargo decir es que se suspende porque no podía hacer nada, ya, eso es todavía peor, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Una cosita, ¿no crees que todo esto que está pasando nos debería dar una enseñanza para hacer una adición a la Ley de Procedimiento Administrativo General, dada la parquedad de la norma, que no ha tratado el tema de la suspensión de manera correcta, de poder entender hasta dónde puede llegar todas estas situaciones de emergencia que se van a seguir repitiendo a lo largo de la historia? O sea, yo creo que puede ser el momento de poder crear un régimen mucho mejor, más ensamblado desde la ley común, ¿no? Yo ahí debo, decir que quizá tengo ahí una deformación familiar, ¿no? Mi padre era abogado y yo crecí escuchando que las leyes tienen que ser cortas, deben ser breves y deben ser prácticas, ¿no? No deben ser manuales de derecho. Entonces, y que quien tiene que desarrollar las leyes, que deben ser simples, tiene que ser la jurisprudencia administrativa, en nuestro caso, eventualmente judicial. Entonces, no sé si sería necesario empezar a introducir reglas específicas en la LPAG que podría acabar convertida en una norma extensísima si vamos a empezar a regular para cada supuesto particular, ¿no?
Una de las cosas, por ejemplo, que se critica mucho en derecho español sobre la legislación de contratos es que se ha convertido en una norma hiperreglamentaria, ¿no? Cuando yo estudié en España hace un montón de años sobre contratos públicos, era una norma bonita, fácil, simple, pocos artículos, lo entendías. Ahora tiene cientos de artículos y nadie en su sano juicio la lee por motu propio, ¿no? La ley es castigado, es a la esquina o a la ley de contratos, son más o menos los castigos que pueden existir ahora. Pues yo no sé si empezar a introducir estas reglas tan particulares podría llevarnos a un escenario así. Pero vamos, sería cuestión de ver el texto, ver el contenido y sobre todo de ver si es que es realmente necesario que ese tipo de cosas estén en la ley, ¿no? O si bastaría que la jurisprudencia y la doctrina lo tenga claro y a partir de eso se aplique correctamente. O sea, si es que es meter un parrafito, una línea, una aclaración, seguramente estaría bien, ¿no? Pero si vas a poner 3 artículos sobre cómo se hace este análisis, pues vamos, a lo mejor no. Una cosa, por ejemplo, que sí tendría que estar en nuestra ley, que no la tenemos, es una norma como la que sí tiene en la ley española de procedimiento, de cuándo se suspende el cómputo de los plazos, ¿no? Que allí ellos sí tienen una norma que regula esto, no sé, el 14 o el 20 y tantos de la nueva ley, que establece los supuestos de suspensión del procedimiento, dicen. Nosotros solamente lo tenemos regulado, por ejemplo, la suspensión del procedimiento como tal, cuando hay una sentencia judicial o cuando la materia, cuando hay ley o sentencia que expresamente suspenda, o cuando la materia discutida también requiere un pronunciamiento judicial previo y alude además a esa triple identidad como si fuera bis in idem, ¿no? Tiene que haber identidad de sujeto y fundamento para que se suspenda el procedimiento, para que resuelva el Poder Judicial, lo que es bien criticable que tenga que haber esa triple identidad. Entonces tenemos el supuesto de suspensión del procedimiento. Luego tenemos también una regulación de la suspensión del cómputo de plazos solamente cuando hay silencio positivo y se necesita la opinión de otra entidad dentro de la administración que tiene que hacer un informe o dictamen. O sea, son supuestos muy específicos y que están desagregados en la ley, ¿no? Probablemente sí sería conveniente regular en la ley la suspensión del cómputo de plazos, que a lo mejor es a lo que te refieres, pero no específicamente una norma sobre la suspensión de la prescripción, sino, oye, los plazos administrativos se suspenden en los siguientes supuestos. Y eso tiene que ver con algo que le leía a un buen amigo mío hace un tiempo sobre la caducidad, ¿no? Decían, oye, la caducidad, el cómputo del plazo de caducidad tendría que haberse suspendido, por esto, en España sí que se podría haber suspendido. En Perú no hay ninguna norma que regule la suspensión del cómputo de caducidad. Esta podría ser durante el periodo de emergencia, ¿no? Pero si no hubiera esta norma, no sería posible alegar que se ha suspendido el cómputo del plazo de caducidad. Él lo defendía en un caso en Cusco, me parece, con el hotel que se quedó la caducidad del procedimiento sancionador y luego se le abrió otro y se sancionó al empresario que había construido aparentemente una zona protegida, ¿no? Pero no teníamos esa regulación. Sería bueno que haya una regulación de la suspensión para que así no tengamos que mirar al Código Civil, ¿no? Sí, eso podría ser también una buena idea para que no miremos al artículo del Código Civil, que yo sí que creo que en algún caso podría tener utilidad. Fíjense que tampoco tenemos una regulación tan clara de la suspensión del cómputo de la prescripción cuando es necesario que se pronuncie el Poder Judicial cuando hay un procedimiento, o sea, cuando hay bis in idem y la conducta constituye infracción y delito, lo que corresponde es que la administración suspenda y se lo mande al Poder Judicial para que el Poder Judicial resuelva. Pues en ese caso, yo es más he dicho, oye, tenemos que ahí sí mirar, aunque sea el Código Civil, para ver de dónde lo sacamos, porque no tiene sentido que siga contando el cómputo del plazo de prescripción de la infracción, porque lo que corresponde es que la administración no se pronuncie mientras el juez penal no lo haga, ¿no? Porque justamente es la peculiaridad del bis in idem procesal. Tienes tú que como administración suspender tu procedimiento para remitírselo al Poder Judicial. Claro, eso sí tendría que estar mejor regulado, por ejemplo, para efectos del bis in idem procesal. Pero digamos que hacer algunas mejoras puntuales, sí, pero nuevamente, o sea, yo sí creo que las leyes no deben ser excesivamente amplias y para eso estamos los profesores, ¿no? Sí, está bien. Bien, doctor Viñolo, también tenemos una pregunta
relacionada al procedimiento administrativo dentro de la ley Servir. ¿Qué pasa con las nulidades declaradas de oficio en primera instancia según el nuevo precedente? ¿También deberían suspender los plazos de prescripción? Sí, hay una polémica, vi esa pregunta mientras Víctor hablaba sobre la revisión de oficio disciplinario. El año pasado, si la memoria no me falla, se aprobó un precedente para habilitar las potestades de revisión de oficio, ¿no? Una situación que es extremadamente polémica, un asunto que escapa a este conversatorio, pero que quiero adelantar mi crítica, ¿no? El Tribunal de Servicio Civil en ese asunto ha asumido la revisión de oficio como si fuera una categoría que se puede aplicar al barrido, a la disciplina y en general al sancionador. Es un asunto ultra polémico aplicarla, porque tienes que revisar primero si es posible, si es que no afecta la reformatio impeius, si es que además no genera algún tipo de afectaciones también a la sobrecarga de probatoria, y si además está encajado dentro de las posibilidades que habla la ley general. Entonces, la revisión de oficio no se puede aplicar de esa manera, de una manera absoluta. Y claro, si entras en el esquema del Tribunal de Servir, para ellos la revisión de oficio permitiría suspender los plazos para ganar tiempos extras en favor de la administración pública que ejercitó irregularmente al inicio la potestad disciplinaria. Claro, dos polémicas en un solo tratamiento, ¿no? Ese sería el asunto, y a partir de dos precedentes administrativos del Tribunal de Servicio Civil. Entonces, yo creo que, como notarán, cuando se empieza a generar elementos de mala sofisticación, como está sucediendo en la actualidad, y sobre todo de no tener claros los conceptos respecto a las categorías jurídicas que se utilizan en un sancionador de orden especial como la disciplina, las situaciones son bien complicadas. Y en la actualidad puede pasar lo que se está planteando en esa pregunta: utilizar la revisión de oficio disciplinaria, permitir la ampliación de los plazos a partir de la anulación del acto, luego eso te permitirá expandir el tiempo para poder procesar nuevamente a la persona. Eso no surgió de la ley, surgió de dos actos administrativos. Entonces, yo sí quiero dar mi crítica severa a ese tema, ¿no? Sí, doctor. También hay otra pregunta que está hecha en Facebook, es la siguiente. ¿El análisis de la prescripción debe ser caso por caso, más allá de la directiva o precedente que dicte la administración? Sí, yo sí creo que hay una necesidad de un tratamiento casuístico, ¿no? La prescripción peruana, lo que noto mucho es un intento de mecanizarla, ¿no? De tratar de entender que hay una regla general y que se aplica a rajatabla. No, hay circunstancias, hay elementos accesorios que hacen que la prescripción pueda ser cambiada y revisada, porque además nuestras leyes sobre asuntos de prescripción no son tan claras. Por ejemplo, en disciplinario hablan comisión de la conducta o cuando la administración pública tomó conocimiento. Evidentemente, el segundo subsupuesto es innecesario, ¿no? No debió establecerse, pero la ley lo plantea, y ahí abre toda una discusión. ¿Cuándo se empieza a computar inicialmente el plazo prescriptorio? Entonces, sí, yo creo que hay una necesidad de un tratamiento para poder establecer cuáles son las fuentes aplicables al caso y cuál sería la solución jurídica final. No creo que pueda hacerse todo bajo reglas matemáticas, porque creo que eso es totalmente antijurídico. Bien, gracias, doctor. Ahora hay una pregunta para ambos, que es la siguiente. ¿Los principios de predictibilidad y legalidad en un precedente administrativo de un tribunal no debería tener en consideración el análisis de calidad regulatoria y los lineamientos generales de simplificación administrativa emitidos por el Ejecutivo? ¿Hasta dónde puede apartarse y tener autonomía para decidir e ir más allá de la norma taxativa y expresa si ya se ha confirmado la prohibición de que los tribunales no pueden ejercer control difuso en sus decisiones? Perdón, ¿podrías repetirlo? Porque estaba mirando justo por Facebook alguna de las preguntas y no terminé de entender la pregunta. Sí, ahorita la repito. Control Es difuso esta. sí, claramente es inconstitucional, ¿no? Pero ¿qué relación tiene con la primera parte de la pregunta? Sí, son dos preguntas. ¿Los principios de predictibilidad y legalidad en un precedente administrativo de un tribunal no debería tener en consideración el análisis de calidad regulatoria y los lineamientos generales de simplificación administrativa Sí. emitidos por el Ejecutivo? Y bueno, la otra es, ¿hasta dónde puede apartarse y tener autonomía para decidir e ir más allá de la norma taxativa y expresa si ya se ha confirmado la prohibición de que los tribunales no pueden ejercer control difuso en sus decisiones? Sí. A ver, sí, justo esa pregunta está aquí en el chat. Sobre lo primero,
lo que primero hay que tomar en cuenta es que la normativa sobre calidad regulatoria en nuestro país todavía sigue siendo muy parcial. No es todavía la respuesta a la pregunta, pero sí es muy parcial porque afecta a las normas que crean procedimientos, o sea, que regulan procedimientos. Entonces, eso es un aspecto a valorar de cara a cuál es el alcance de estas normas. Todavía no tenemos un verdadero análisis de impacto regulatorio, el RIA y esas cosas que algunos han defendido, ¿no? Un amigo mío, Francisco Ochoa, pues es el gran adalid de esto del impacto regulatorio. Jean-Paul Calle también, que trabajó en esto en Ocitran, pues son los grandes defensores y quienes saben de esto y seguramente podrían explicarle a detalle qué es todo lo que nos falta. Dicho lo cual, incluso si tuviéramos un impacto regulatorio extenso, no aplicaría a los precedentes, porque si bien los precedentes pueden ser materialmente normas, porque del precedente se desprende una norma en tanto va a ser aplicada en sucesivos casos, para el dictado de precedentes no se aplica, a menos, insisto, a expensas de que a lo mejor Jean-Paul, Francisco o alguna otra persona que sepa mucho más de esto que yo me corrijan. Este análisis nunca se aplica a las decisiones administrativas que se toman en un caso concreto, más allá de que de allí se pueda desprender una regla general para los siguientes casos, ¿no? Por eso la importancia de vincular el precedente a una resolución particular que mencionaba Orlando antes. Entonces, el precedente es mi respuesta a este problema en particular y lo que pasa es que de esa respuesta extraigo una regla que será aplicada más adelante en otros supuestos similares. Esto por un lado. Entonces, sería difícil entender o extender a los precedentes el análisis de impacto regulatorio, de calidad regulatoria que tenemos regulado en nuestro país. ¿Y hasta dónde pueden apartarse de autonomía para ir más allá de la norma taxativa y expresa? A ver, en contra de la norma no puedes ir. O sea, hasta allí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que no puede hacer ningún tribunal es ir en contra de la ley, por lo pronto. En contra del reglamento podemos empezar a discutirlo ahora mismo. O sea, ¿por qué? Porque, como bien decías, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido que no existe control difuso en sede administrativa de la constitucionalidad de las leyes. No hay una regla igualmente clara cuando hablamos del control difuso de la legalidad de los reglamentos. Algunas sentencias viejas del Tribunal Constitucional admitían, sí, que que los tribunales administrativos pudieran inaplicar reglamentos ilegales, y esto lo he visto hacer en numerosas ocasiones. Entonces, si fuera una cuestión reglamentaria, sí sería posible que los tribunales, llegado el caso, lo inaplicaran. Entonces, de cara a su pregunta, si fuera una ley, no es posible inaplicarla. Si fuera un reglamento, podría ser posible inaplicarlo. Lo que yo creo que es distinto al supuesto en donde, ante una situación poco clara, lo que hacen los tribunales es interpretar las leyes o interpretar las normas para, a partir de eso, llegar a una solución, justamente a partir de un problema ocasionado por la falta de claridad de las normas legales o reglamentarias que regulan determinada materia. Eso sí lo pueden hacer los tribunales. Entonces, pero lo que sí está claro es que no pueden declarar que sea inconstitucional determinada ley, y a veces los tribunales no tienen más remedio que usar el pie forzado de la ley. O sea, no, aunque no te guste, puedes tener la ley y tienes que aplicarlo, y en ese caso a lo mejor podrías decir, oye, lo hago porque la ley me obliga, ¿no? Pero no puedes dejar de aplicarla. En este caso, el que estamos hablando de lo de la prescripción o no prescripción, lo cierto es que estamos ante un tema de interpretación legal. Si hubiera, por ejemplo, una ley que dijera, señores del tribunal, una ley que diga, suspendas el cómputo del plazo de prescripción de las infracciones, pues un tribunal no podría decir, no aplico esa ley porque es inconstitucional. Lo que tendría que hacer el administrado es cuestionar cualquier acto dictado sobre la base de esa ley más adelante ante el Poder Judicial, que sí tiene facultades de control difuso.
Pero no estamos en ese escenario, estamos en un escenario en donde no hay una norma que claramente establezca qué hacemos con la prescripción de las infracciones. Y ante esa falta de una respuesta normativa, es el tribunal quien tiene que proporcionarla, interpretando las normas y los principios del derecho administrativo. No sé si respondo con esto. Jonathan está por aquí, así que cualquier cosa, pues, a disposición. Bien, gracias, doctor. También tenemos otra pregunta que es para usted, doctor Víctor Vaca. Es la siguiente, a ver, la leo. Dice, por un tema más acorde con la teoría general, ¿sería conveniente que en una próxima modificatoria de la LPAC se permita la interrupción de los plazos de prescripción tras haberse incorporado la figura de la caducidad por el decreto legislativo 1272? Y de no ser posible, ¿qué ajuste se debería dar a nuestra normativa para que corresponda con lo desarrollado por la doctrina? Bueno, si alguno de ustedes ha leído lo que yo he publicado sobre prescripción, seguramente sabrá que yo empezaría por dar el botón delete, ¿no? Habría que plantearse ahí sí desde el principio la forma en la que queremos tener regulada la prescripción. A ver, esto, si quieren, solamente como una brevísima nota histórica. O sea, la regulación peruana hablaba inicialmente de interrupción y reanudación. O sea, se interrumpía y se reanudaba, de que se suspendía y se reiniciaba el cómputo de la prescripción. ¿Y de dónde venía esto? Esto venía de la norma española, que tenía una similar redacción. Entonces, y esto es contradictorio, porque lo que se interrumpe se reinicia, lo que se suspende se reanuda, ¿no? Entonces, esto llevó a que nuestra legislación cambiara y primase la expresión reanuda sobre la expresión interrumpe, y se modificó interrumpe por suspende. Entonces nos quedamos con suspende, reanuda. En el caso español, lo que se cambió fue el suspende y se cambió por reinicia, y se quedó con interrumpe, reinicia. Entonces, de dos regulaciones inicialmente similares pasamos ahora a normas contrapuestas, ¿no? Eso por un lado, de qué expresiones utilizamos. De cara a la introducción de la figura de la caducidad, efectivamente, esta figura de la caducidad ocasiona algunos problemas prácticos con la reanudación del cómputo de la prescripción. ¿Por qué? Porque lo que establece nuestra norma es que la prescripción se reanuda, el cómputo de la prescripción se reanuda cuando hay una paralización imputable a la administración de más de X días del procedimiento. Pero lo que siempre se había entendido, y había resoluciones de los reguladores al respecto, es que esa paralización imputable del procedimiento se daba cuando al finalizar el plazo máximo que tenía la administración para resolver, no había resuelto. ¿Por qué? Porque si no te veías abocado a interpretar que cada 25 días te llaman una cartita diciendo, por si acaso aquí estoy, no me he olvidado de ti. Entonces, como eso no sucedía y la administración pública tenía un plazo de X días para acabar el procedimiento, solamente podíamos saber que había habido una paralización cuando vencía el plazo del procedimiento. Pero ¿desde cuándo se había producido la paralización? No desde la fecha en la que vencía el cómputo, sino desde el último acto que se había realizado en ese procedimiento. Es decir, si el procedimiento sancionador tenía 4, 5, 6 meses de plazo para terminar y a los 6 meses no se había resuelto, sabíamos en ese momento que se había producido una paralización y mirábamos hacia atrás y entendíamos que la paralización se había producido al día 25 después de los descargos, si ese fue el último acto procedimental que se realizó en ese procedimiento. Claro, este esquema, que es el esquema que teníamos en nuestra jurisprudencia administrativa hasta la inclusión de la figura de caducidad, se viene abajo en gran parte, no en todos los supuestos, veré ahora en cuál se puede mantener todavía, cuando se establece que el plazo de caducidad del procedimiento es de 9 meses, ampliable por 3 más, y la mayor parte de entidades han entendido que ese plazo de caducidad es el plazo que tenían para resolver su procedimiento. No es que haya dos plazos, un plazo de X meses, que es el plazo que tienen las entidades, más un plazo máximo de caducidad
que si no cumplen el procedimiento caduca, sino que se ha convertido ese plazo de caducidad en el plazo máximo del procedimiento y por lo tanto, recién cuando pasan los 9 meses sería posible decir, entonces reanudemos el cómputo del plazo de prescripción desde los 25 días siguientes del último acto procedimental. Pero ya para qué queremos reanudar nada si es que en caso caduca es como si la prescripción nunca se hubiera suspendido y borramos todo el paréntesis, incluyendo esos 25 días iniciales. En consecuencia, con esta regulación de la caducidad, buena parte de los supuestos que queríamos solucionar con la reanudación del cómputo de la prescripción se ven ya solucionados, ya no es necesario acudir a esta figura, salvo en el caso de las normas procedimentales que tuvieran plazos intermedios. Es decir, si después de la imputación tenías 3 semanas para hacer A y no lo hiciste, tienes 25 días después de que ese momento en que no se haya hecho, ya se reanuda el cómputo del plazo de prescripción, independientemente de que al mismo tiempo estaría corriendo el plazo de caducidad del procedimiento. Claro, tendrías que tener procedimientos comprados intermedios, lo que es una figura, yo no diría excepcional, sino excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico, a tal punto que incluso aquellos en los que existe dicen que no es vinculante y que es solamente una directiva interna que establece las reglas en las que ellos tienen que seguir, pero que no puede ser exigible por los administrados, ¿no? Entonces sí, es algo que tendríamos que replantearnos, ¿no? A ver si cuando termino el artículo que estoy escribiendo sobre caducidad, que justamente aborda estos temas. Por eso los tengo tan vistos como para contarlos en respuesta a su pregunta, ¿no? Y que es la pregunta que hacía Angélica, me parece, por el Facebook. Así que sí, sería una cosa que tendríamos que plantearnos, corregir, o sea, tener un enfoque más uniforme de cómo conversan la figura de la prescripción con la figura de la caducidad. Bien, doctor, ahora hay una pregunta para el doctor Viñolo. Es la siguiente. Y el precedente Servir habría suspendido los plazos y esto implicaría que no haya habido impulso, pero ¿qué pasaría si la Secretaría Técnica hubiera recabado información durante la cuarentena y producto de ello ha emitido su informe precalificador derivándolo al órgano instructor que lo va a conocer? ¿Estaría en curso en nulidad? Bueno, justamente ese tipo de supuestos son los que demuestran que el concepto material que ha expresado el presidente es errado, ¿no? Sí ha habido trabajos de la administración pública y hay muchos trabajos que tienen que ver con esas actuaciones preliminares a la disciplina que las realiza la Secretaría Técnica, que es recabar un montón de información que no necesariamente tiene que ser conocida por el administrado investigado. ¿Ah? La Secretaría Técnica se dedica a todo el procesamiento de data e información referida a las denuncias administrativas de corte disciplinario y puede ir recabando toda la actuación preparatoria y medios probatorios indiciarios que puedan servir luego para poder imputar cargos cuando sea posible, ¿no? Y no, yo no creo que el informe de precalificación entregado, que es interno y es básicamente de conocimiento probatorio para el órgano instructor, pueda estar en curso de nulidad porque no ha habido ninguna afectación si la Secretaría de Técnica ha trabajado. Es parte de lo que le tocaba hacer si es que estaba dispuesto así por la alta dirección de esa administración pública que se lleva adelante trabajos por parte de ese órgano de recursos humanos, ¿no? O órgano de alta dirección si es que tiene esa jerarquía dentro de la estructura interna. Es parte de lo que corresponde al correcto concepto respecto a la suspensión de plazos. Está fuera de la suspensión de plazos, es trabajo puro de la administración pública. Por eso no hay que confundir las nociones. Una cosa es la suspensión de plazos y otra cosa es la actividad administrativa pura, que en el caso de la epidemia ha seguido desarrollándose en varios órganos administrativos.
Bien, tuve un problema con el audio, disculpen. Hay otra última pregunta, es respecto a los procedimientos administrativos sancionadores realizados por los gobiernos locales, ejecutando medidas cautelares de clausura o paralización de obra. Los administrados pueden utilizar otro medio más allá del escrito, ya que el artículo 255.3 señala que los descargos son escritos. Tendrían que haber habilitado una mesa de partes virtual para poder trabajar. Y además, tendría que tratarse de servicios esenciales, porque no podrían haber imputado cargos ni medidas cautelares si es que no están dentro del marco del ordenamiento de la emergencia. Acuérdense que en eso sí calza la figura de la suspensión de plazos, ¿no? Tendrían que tratar de servicios esenciales, sancionador de servicios esenciales o sancionador de la emergencia, que, bueno, Víctor, el domingo pasado has tenido una larga charla sobre eso, ¿no? Si fueran esos supuestos, podría imputarse vía virtual, previa habilitación expresa mediante comunicado de parte de la entidad de que se abrió la mesa de parte virtual, ¿no? Si no, ¿cómo podrías defenderte, no? Esa es también la discusión que se hace en el ordenamiento de la emergencia. Bien, doctor. También hay una pregunta, y ya como que para ir cerrando también, hay una pregunta que es para ambos. Es la siguiente. A ver, un momento. A ver, permítame, por favor. Sí, ya se me está botando la batería, mira. Yo tengo una duda técnica. He puesto en mi teléfono el Facebook para ver que las ¿Qué preguntas... dice? Sí. No, pero no por eso. Es que están al revés. O sea, aquí está mi almohadón, el que cojín de aquí, aquí está al otro lado. Entonces está como invertido. No sé por qué. Una pregunta técnica. Yo voy viendo acá, así que... Pero a ti te veo bien. O sea, tú sí estás en mismo... O sea, no estás en versión espejo, pero si yo miro mi teléfono, hay una versión espejo de mi video. No sé, nunca lo había visto así. Creo que por el enfoque de la cámara, pero bueno, tampoco soy tan experta en eso, así que no podría darle una respuesta. Bien, bueno, esta es la pregunta para ambos ponentes y dice así: ¿resulta válido el uso del principio de igualdad para salvaguardar la potestad sancionadora del Estado, máxime si el mismo principio es reconocido en el ordenamiento jurídico peruano como derecho fundamental y como tal protección de las personas frente al actuar discriminatorio del Estado? A ver, yo creo que el principio de igualdad es válido, pero para salvaguardarse frente a la potestad nacional del Estado, ¿no? O sea, no para salvaguardar la potestad, es algo que me protege a mí frente a la potestad y es lo que, por ejemplo, sirve para que yo pueda alegar el precedente. O sea, si a Juan Pérez lo dejaste libre por hacer una cosa, ¿por qué me vas a sancionar a mí por hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, eso permite pues, que yo alegue el precedente, que alegue el estado, que una conducta no ha sido sancionada en casos anteriores, ¿no? Pero siempre como yo administrado frente a la administración. Entonces, sí, yo creo que sí es posible que yo pueda alegar este principio frente a la administración. Luego, pues aquí hay todo un debate muy interesante que no es el momento de abordarlo, justamente vinculado a el principio de oportunidad o de oficialidad en el inicio de procedimientos sancionadores, ¿no? Que es donde más, o sea, la igualdad se ha discutido siempre en el momento inicial, el momento final, al momento de graduar sanciones, ¿por qué a Juan más que a Pedro? Y después en el momento inicial, ¿por qué le inicias a Juan un procedimiento para lo que no iniciaste a Pedro? Entonces ahí va a depender si es que hay o no hay un reconocimiento del principio de oportunidad que permitiría pues que inicies en algunos casos y en otros casos no. Y aunque parezca contradictorio, si reconoces el principio de oportunidad, tú puedes utilizar la no apertura en un caso para favorecerte. Si no se reconoce este principio es más difícil. ¿Por qué? Porque si la administración pública está obligada a iniciar procedimientos en el caso 1 y en el caso 2, yo no puedo utilizar a mi favor que no lo haya iniciado en el caso 2 porque yo no puedo alegar igualdad en la ilegalidad. Si es ilegal que no lo inicie en el caso 2, yo no puedo decir que me apliquen a mí también la misma regla ilegal. Si hay principio de oportunidad y por tanto la administración puede valorar cuándo inicia y cuándo no inicia, si no lo ha iniciado en el caso 2, que es idéntico al mío, yo podría utilizar eso para
justificar que a mí no me imputen cargos. Y en el caso de la graduación de las sanciones, siempre se puede alegar, en la medida que sean supuestos similares, pues que la graduación también tendría que ser similar, ¿no? Pero bueno, esto... Esa regla salió del Tribunal Supremo Español, si la memoria no me falla, ¿no? ¿Cuál, la plantearon en un tema de sancionador de tráfico, me parece. Lo de la igualdad no se aplica en la ilegalidad. Bueno, sí, es una regla que se ha discutido mucho. Hay varios trabajos justamente sobre el principio de oficialidad. Ahí Blanca Lozano defiende que hay obligación, otros defienden que no hay obligación, pero había que ver también qué dicen las normas en particular, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, algunas expresamente dicen que hay cierto margen de apreciación cuando sean infracciones leves. Me parece que en el ámbito tributario se le reconoce a la administración un margen un poco mayor de apreciación para determinar cuándo imputa, cuándo no imputa. Pero sí, es un tema interesante y que justamente tiene que ver con esto del principio de igualdad. Bien, doctores, hay una última pregunta. Creo que ya esta es la última definitiva. Y bueno, igual es para ambos ponentes, y es: conociendo la existencia de dos autoridades dentro del procedimiento administrativo sancionador, ¿a cuál de estas le corresponde declarar la prescripción? Pues que va a depender de en qué momento estemos, ¿no? Si no vas a imputar, no corresponde, o sea, tendría que apreciar el órgano instructor que ni siquiera imputa, ¿no? Pero si ya te imputaron y tú tienes que alegarlo, le va a corresponder al órgano resolutivo, porque ya es una forma de cerrar el procedimiento. Hay un tema que estaba pensando de lo que dijiste sobre el principio, ¿no? de igualdad. Hay una cosa que quizás no se dan cuenta muchos, pero cuando se utilizan los principios sancionadores, estos tienen por lo general doble naturaleza, o sea, son principios como reglas justas por sí mismos, pero además generan derechos en los administrados. Y quizás esa doble naturaleza hace que se tengan que reevaluar muchas de las cosas. Ahí está una futura administrativista, ¿no? Ella es la oyente por excelencia. Perdóname, te interrumpí. Sí, sí. Entonces decía que tiene esa doble naturaleza que es necesario y que se ha visto mucho, por ejemplo, en los trabajos que plantea Lucía Alarcón, ¿no? Lucía habla de esa doble naturaleza que tienen los principios sancionadores y que también se puede aplicar, por ejemplo, a la igualdad, que es donde más se expresa esa doble concepción. Doctores, muchas gracias. Las preguntas han concluido. Y bueno, queremos agradecer a ambos ponentes, al doctor Orlando Viñolo y al doctor Víctor Vaca, ambos abogados de la Universidad de Piura, y asimismo extendemos nuestro agradecimiento a dicha universidad por haber hecho posible también este presente videoconversatorio. Esperamos poder llevar a cabo otros proyectos en un futuro y bueno, le damos por finalizado el videoconversatorio y bueno, pues esperemos que todos en su casa también se encuentren muy bien y a todos los participantes igual les deseamos lo mismo y bueno, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego a ustedes y gracias por la paciencia de haber postergado su hora de almuerzo por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Chao. Chao, Víctor. Chao. Chao, Tania. Hasta luego, doctor.